Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un siguiente video. En esta ocasión quiero conversar con todas y todos ustedes sobre la tradición de asilo diplomático que México ha encabezado, pues como uno de los pilares de su política exterior y algunos de los momentos clave donde ha pronunciado o ha facilitado este asilo diplomático en su historia, terminando con un par de casos en los últimos años de cómo se ha tomado decisiones donde México otorga asilo diplomático o político a ciertas autoridades, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema que en últimos años hemos visto a muchas autoridades refugiándose en las embajadas, que crean tensiones entre los países y pues que en los últimos años en México hemos roto relaciones diplomáticas derivadas de violaciones al derecho diplomático justo por una concesión de asilo diplomático en Ecuador. Primero quiero decir un poco que hay bastantes diferencias entre lo que es una persona migrante, una persona refugiada y una persona asilada, ¿no? El asilo, pues, es una institución de protección internacional donde simplemente un Estado le brinda a una persona que es perseguida la protección, ya que su vida, su libertad o su integridad está en peligro. No es un favor, no es un gesto político discrecional, es una figura jurídica que se basa justamente en el derecho internacional y que tiene una profunda tradición humanitaria. El asilo puede otorgarse frente a persecuciones de carácter político, ideológico, religioso o de cualquier otro tipo, siempre que su objetivo es claro, es salvar la vida. Ahora bien, no hay solo un tipo de asilo, existen básicamente dos, el asilo diplomático y el asilo político. El asilo diplomático es cuando la persona no sale de su país de residencia, sino que entra a una misión diplomática donde dentro de la inviolabilidad que las misiones diplomáticas tienen, no puede ser perseguida. Y esto fue mucho, y bueno, traigamos el caso de Ecuador, quien fue eh, extraído de la misión diplomática de México en ese país, tenía asilo diplomático, porque estaba dentro de la Embajada de México en Ecuador, y pues se violentó porque para empezar, por la propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, el inmueble diplomático goza de inmunidad y no puede entrar ningún tipo de autoridad policial salvo la expresa autorización por parte del Estado receptor, de enviante, perdón. No así, el asilo político es cuando entonces ya la persona sale del país y llega a otro territorio donde se le va a otorgar esta protección. Es decir, físicamente llega a México, o llega a Francia, o llega a cualquier país que ustedes gusten o manden, y entonces se le otorga esa característica. A nivel interamericano tenemos una convención de Caracas de 1954 que habla sobre lo que es el asilo diplomático. Y solo para hacer la distinción, el refugio está regulado por otra convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y es cuando una persona huye de su país por persecución basada en raza, religión o nacionalidad o un grupo político u opinión social, ¿no? Es decir, en pocas palabras, y para que hasta aquí vayamos bien, no todo asilado es refugiado y no todo refugiado o refugiada es asilado o asilada. Son figuras distintas, con procedimientos distintos, con una naturaleza jurídica distinta, que comparte, eso sí, el espíritu humanitario de salvaguardar la vida. Hablando de México, como siempre nos gusta hacer en este espacio, pues México tiene una de las tradiciones de asilo más sólidas y consistentes y reconocidas en el mundo. Esto no empezó en esta administración o en los últimos años, sino que de verdad a lo largo de la historia México ha promovido el asilo diplomático y político como una
base de su política exterior. Es más, cuando hablábamos de los principios de política exterior, muchas veces se ha mencionado el por qué el asilo y político y diplomático no es uno de los principios de política exterior, ya que pues a lo largo de su historia lo hemos ejercido, ¿no? Y quiero hablar de unos cuantos pasos eh, o de unos casos, perdón, que lo reflejan. El primero fue la Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, México le abrió la puerta a miles de republicanos españoles y españolas que eran perseguidos por el franquismo. Y ahí fue una recepción de intelectuales, científicos, artistas, profesores, familias enteras, que México sí, por supuesto, les dio refugio, les dio trabajo, les dio una escolaridad, les dio ciudadanía y les dio futuro. Pero también es cierto que esta mezcla permitió la creación de instituciones muy importantes que no hubiera sido producto de esta mezcla entre personas mexicanas y personas españolas exiliadas y exiliados, ¿no? El Colegio de México, diferentes instituciones, pues también fueron formadas gracias a este periodo. Eh, Ahora hablemos del periodo dictatorial en América Latina y el Caribe durante la década de los 70. Todas y todos sabemos que durante esta década, pues más de un país tuvo varios golpes de Estado, dictaduras militares, desapariciones, torturas, persecuciones sistemáticas y México otorgó asilo en los distintos casos. El más sonado, por supuesto, va a ser el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, donde pues Salvador Allende, quien fuera presidente en ese momento, pierde la vida, pero su familia es trasladada a México gracias a un salvoconducto que, que crea México y que de hecho la primera dama de ese momento recibe a la esposa y a las hijas de Salvador Allende. Ahí me detengo un poco. En aquellos años, la familia de Salvador Allende había venido a México por un desastre natural y recién habían regresado a Chile después de este gesto de asistencia humanitaria. Y hoy día la hija de Salvador Allende, eh, pues cuenta y comparte que si no hubiera sido por la gestión mexicana, pues ella hubiera perdido la vida al igual que su padre. También tuvimos el caso de la dictadura argentina entre 1976 al 83, donde México otorgó asilo a perseguidos políticos, a intelectuales, a periodistas, y es aquí también donde coincide un poco con la época donde es el auge de la diplomacia cultural, donde las personas que son representantes en las embajadas son escritores, son personas de cultura y que fomentan esta hispaneidad o esta latinoamericanidad dentro del continente, ¿no? Pero también tenemos casos sobre Uruguay, Brasil y Paraguay, donde se dio asilo a México en los diferentes conflictos que hubo, ¿no? También es importante decir, ustedes sabrán que México fue un actor clave para la pacificación de Centroamérica y sus guerras civiles entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pues también muchas de estas personas cruzaron la frontera huyendo de la violencia y México en su momento les abrió la puerta y les recibió en ese momento para salvaguardar su vida. Lo que quiero decir es, esta oportunidad trajo, no solo fue una gran oportunidad para México en sí, como para abrir las puertas, sino que México también se nutrió de estas oleadas de personas de distintas nacionalidades para crear instituciones académicas, editoriales, medios. Hoy ya seguimos teniendo comunidades aquí pues bastante importantes de estas nacionalidades y siempre retoman y agradecen el gesto que México tuvo en su momento para poder recibirles y que estuvieran aquí en México pues sin ningún problema. Sin embargo, a últimas fechas, la figura del asilo político se ha visto quizás un poco mal vista por algunos gobiernos, donde México ha mantenido su postura de aperturar
sus puertas a cualquier persona que necesite ser asilada o asilado político. Y el primer caso fue controversial, fue el caso del expresidente Evo Morales, ¿no? México le concedió asilo primero a él no permaneció en el país, después se fue a otro territorio, pero el primer territorio que pisó después de Bolivia fue México y fue una gestión bastante complicada porque pues evidentemente se tienen que dar permisos de ruta aérea para sacarlo de Bolivia y que llegue a México. Algunos países que ya habían otorgado el permiso a la mera hora no lo dieron y ya incluso con el avión y con poco combustible no había manera de que el presidente pudiera llegar acá a solo mexicano. Y también el gobierno de facto que quedó en Bolivia empezó una persecución política gravísima con quien fuera en su momento embajadora de México en Bolivia, la embajadora Teresa Mercado, quien pues fue perseguida en diferentes ocasiones por la policía de ese país y terminó con la declaración de persona non grata por parte de nuestra embajadora, ¿no? Eh, como un breve recordatorio, cuando una persona es declarada non grata, tiene 72 horas para abandonar el país, entonces pues la embajadora Mercado tuvo que abandonar Bolivia en ese periodo y fue recibida en México eh, tras este suceso. En esa ocasión México no rompió relaciones diplomáticas con Bolivia, de hecho envió a un encargado de negocios, quien era un embajador de carrera, y pues mantuvo el diálogo con estas instituciones o con este gobierno de facto hasta que hubo una reinstalación de la democracia con el entonces presidente Luis Arce y la embajadora Mercado regresó y se reacreditó al frente de nuestra misión diplomática en Bolivia. Sin embargo, pues fue un momento muy oscuro para la relación bilateral Bolivia-México. También recordar que precisamente en ese año Bolivia tenía la presidencia por tempore de la CELAC y pues en medio de estos sucesos es cuando México toma la presidencia de dicho mecanismo, por lo que no hubo un traspaso entre México y Bolivia, entre Bolivia y México, mejor dicho, sino simplemente México instaló su presidencia pro tempore porque pues teníamos estas diferencias. Después, en 2022-2023, en Perú vino la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y México otorgó asilo diplomático a diferentes personalidades, no al presidente, pero a personalidades cercanas a él porque estaban en riesgo en la misma situación. Y esto tensó la relación bilateral y corrió con la misma suerte. Es decir, el que fuera nuestro embajador allá, que era el embajador Pablo Monroy, también fue declarado persona non grata y tuvo que abandonar el Perú en 72 horas. El embajador Monroy hoy día se desempeña como director general para América del Sur, aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues fue un momento muy oscuro donde el gobierno peruano pues decidió hacer esta expulsión de nuestro representante diplomático, ¿no? Sabemos que hoy día el Perú decidió romper también relaciones diplomáticas con nuestro país y que ha puesto en un impasse algunos mecanismos subregionales como la Alianza del Pacífico, donde está Perú, por esta distancia entre ambas naciones, pero pues bueno, México nunca rompió relaciones diplomáticas, al contrario, eh, tuvo que ser respetuoso a su decisión de declarar persona non grata al embajador Monroy, pero pues bueno, la relación no está en su mejor momento. Y esto una vez más se detona por una quizás malinterpretación de lo que es el asilo diplomático y político y que está regulado por derecho internacional. Y finalmente, pues hace ya 2 años, en 2024, el caso de Ecuador, pues sí que rompió antecedentes sobre las relaciones diplomáticas en el hemisferio, ya que pues Ecuador, el gobierno de Noboa,
hizo un asalto a la embajada mexicana para extraer al ex vicepresidente Jorge Glass por una alta politización y una polarización bajo el argumento que ya tenía una orden de captura antes de que se le otorgara el asilo diplomático, pero fue una ruptura de diversas normatividades internacionales muy importantes que no tenían precedente, al menos no en el siglo XXI. Eh, lo, lo que les puedo comentar en resumidas cuentas es, se violó la inmunidad del inmueble diplomático, de la sede de la embajada, se violó la inviolabilidad de las personas funcionarias de la embajada, porque ustedes recordarán al encargado de negocios que está saliendo a las calles a decir que esto es ilegal, porque días antes, quien fuera nuestra embajadora en Ecuador ya había sido declarada persona non grata, la embajadora Raquel Secur, quien hoy día es subsecretaria para América Latina y el Caribe, ya no se encontraba en esa representación diplomática y entonces el encargado de negocios fue quien intentó que no se llevaran al vicepresidente y pues no lo logró, ¿no? Entonces, este caso ha sido elevado a la Corte Internacional de Justicia. México demandó a Ecuador por la violación de estas normatividades internacionales. Y también lo que llama un poco la atención es que en estos momentos de polarización ideológica de izquierdas y de derechas, el apoyo de la región no fue totalitario o unilateral hacia que se había roto el derecho internacional, ¿no? O sea, varias naciones, su comunicado fue bastante moderado al decir que invitaban a que pues, se dirimieran las diferencias, pero no había un repudio unilateral, decir, esto no debió de pasar nunca, ¿no? Pero bueno, al día de hoy también, una vez que el presidente Noboa ganó para un periodo completo en Ecuador, también decidió romper las relaciones diplomáticas con nuestro país y pues al día de hoy tampoco es que haya un interés de retomar, o al menos así lo veo yo, la relación con Ecuador, ¿no? Em, Esto es bastante complejo, vincular el último caso del asalto de la embajada, porque yo ya lo he dicho en diferentes espacios, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y también la de Relaciones Consulares debería de entrar a un proceso de reforma, porque la diplomacia ya no se lleva a cabo como se llevaba en los años en los que se redactó esta normatividad. Pero, ¿cómo podemos confiar en un derecho internacional, en un derecho diplomático, donde se está violando la inviolabilidad, perdón, la redundancia, donde se está quebrantando la inviolabilidad de un inmueble diplomático? Esto no afectó a México simplemente, sino que afectó a todo un sistema internacional. El que las embajadas y que sus agentes sean inviolables es justamente producto para salvaguardar y velar por las relaciones internacionales entre todas las partes. Y si esto ya no puede ser una seguridad, estamos ante una incertidumbre de cómo podemos conducir nuestras relaciones diplomáticas de aquí en adelante. Yo cerraría diciendo, el asilo no es debilidad, el asilo no es una convicción. México ha mantenido esta postura pese a cualquier administración como un agente profundamente humanista. Ha sido refugio en guerras, en dictaduras, en persecuciones y el mundo cada vez levanta más muros. México ha permanecido y ha sido firme al mantenerse como un país que otorga el asilo diplomático y el asilo político. Entonces yo les invitaría a todas y a todos ustedes a que reflexionáramos sobre cuál es la utilidad del asilo diplomático en el siglo XXI, cuáles deberían de ser las potestades mínimas para poder tener relaciones internacionales en pie de igualdad con toda la comunidad internacional y cómo esta fragmentación ideológica está afectando a instituciones diplomáticas que parecieran estar sólidas y que hoy día ya no tenemos la certeza de que siga siendo así. Pues es lo que les quería comentar el día de hoy y saben que les agradeceré mucho si me dejan sus comentarios, sus opiniones, qué otros temas quisieran que abordáramos por acá y les agradezco el tiempo de haberme escuchado.
Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.